que para mí el diseño gráfico, cuando empecé a trabajar y trabajé en agencias de publicidad, no fue la mejor experiencia. Entonces vi que desafortunadamente en los procesos de selección, aunque yo ya había trabajado en mercadeo, no me lo reconocían. Entonces alguna vez una persona en un proceso revisó la hoja de vida y me dijo: tú puedes tener el conocimiento, pero no está en tu hoja de vida, no está certificado. Entonces esto puede llegar a pasar, y está pasando en el momento en que a ustedes les están exigiendo unas competencias aparte de las profesionales. ¿Tienes certificación en esto? ¿Tienes certificación en lo otro? Sí, y a veces pesa un poco más. Entonces cambié mi perfil a de diseñadora gráfica a mercadeo, y luego ya por situaciones que les voy a contar, mi experiencia profesional ha estado muy dirigida hacia investigación y desarrollo, que es lo que les voy a contar. Tengo certificaciones porque, como les decía, a uno le piden de alguna manera certificarse en algunas cosas. Estas certificaciones sirven, ¿por qué? Porque en una hoja de vida, cuando tú pasas mucho tiempo sin hacer ningún estudio, pues queda a entender con esa persona que tú no te estás actualizando. Entonces por eso se hacen algunas certificaciones. Básicamente tengo experiencia en investigación y desarrollo, en investigación de mercados, y ejecuto algunos proyectos ya, digamos, en el rigor de nuevas unidades de negocio. Estas certificaciones no todas las pagué yo. Casi siempre uno lo que hace es aprovecharse de algunos dineros que da el Estado, que son regalías, que son bolsas, digamos, de dinero, que entregan como beneficios tributarios. Entonces, parte de mi labor ha sido también que no solo la empresa es la que genera, digamos, esas regalías a través de la empresa, sino que yo también estoy apalancando mi actualización profesional en eso. Esto también, ¿por qué? Porque ya ustedes como profesionales en experiencia en un laboratorio de investigación y desarrollo, lo que hacen es ayudar que esos proyectos sean cofinanciados por el gobierno. Y existe ese dinero porque ese dinero es del gobierno, en parte por eso que da la empresa como impuestos. Entonces, este es básicamente el recorrido. Experiencia en diferentes industrias de todo tipo, desde farmacéutico, papelería, cosmético, algunos productos para la construcción, productos naturales, unidades de negocio. Esta es una diferente, que es una red de distribución, y trabajo en una empresa actualmente que hace molienda y transformación de minerales. Nada tiene que ver con diseño de producto en teoría, pero lo que hace es extraer una piedra caliza, que transforma en carbonato de calcio, y yeso natural, que lo transforma en productos para la construcción. No sabía cómo presentar, pues digamos, toda la hoja de vida, porque pues se vuelve un poco extensa, pero igual la idea es como muy lineal. Lo hago de esta manera porque alguna vez decían que uno no es sino que uno va haciendo en el camino. Entonces este es mi camino recorrido. Empecé en Univalle, pero yo ya venía con unos gustos y no sé, algunos intereses particulares. Me gustaba la arqueología, me gustaba la fotografía, la química y la publicidad. Cuando ya estaba haciendo mi proyecto de grado lo que hacía era básicamente tener una idea, que algo que me apasionara, para poder dedicarle el tiempo que necesita para desarrollarlo. Me gustaban los proyectos, me gustaba la historia del diseño y me gustaba la iconografía. A esto le sumé la arqueología. Trabajé en agencias de publicidad de forma independiente, les dije, no me gustó. Trabajé en empresa, esa parte ya me gustó, no solamente por todo lo contractual pues que tiene una agencia de publicidad versus una empresa, sino porque te empieza a dar un rigor. Entonces, una industria, cuando uno empieza, si hay un buen equipo de trabajo, ese equipo te va llevando, te explica. Si tú vas a hacer una aprobación en línea, lo primero que tienes que ver es el logo. Antes de la imagen, antes del copy, es el logo, porque eso es lo que tú comunicas. Segundo, es que está dentro de un sistema. Todas las industrias, y entre más grandes, están certificadas por la ISO. Es una certificación en calidad. ¿Qué busca? Que al final el objetivo es el mismo, la satisfacción del cliente. Cuando tú ves el concepto en mercadeo, ¿qué es mercadeo? Es satisfacción del cliente. Cuando tú estás haciendo diseño industrial, ¿de quién estás pensando? Pues en un cliente final. Entonces, básicamente lo que pasa aquí es que empiezo a revisar que toda esta parte de mercadeo y toda la dinámica de las industrias, todas tienen que ver, digamos, en un sistema.
Trabajé en General Metálica, esto fue en un convenio con la Universidad del Valle, a través de lo que les decía, un proyecto con beneficios tributarios. Esa empresa necesitaba una persona de diseño, el departamento de diseño me convocó para hacer un proyecto de investigación, solo de investigación, para el desarrollo de un nuevo producto. Luego empecé a trabajar en BGP, ahí empecé a revisar el tema de tengo que certificar lo que ya sabía de investigaciones de mercado, y actualmente estoy en Infadoc, que es la empresa de minerales para la construcción, y esta empresa ha crecido, trabajado por 10 años, y ya no solo Infadoc, sino que se ha vuelto un grupo corporativo. Compró Fertiagri, que es una empresa de fertilizantes, YSC, que es Yesos y Caolines del Caribe, otra empresa en Barranquilla, y Ready, que es el canal de distribución. Entonces, toda esta parte hasta aquí estaba hablando de diseño de producto. Esto ya se vuelve innovación y desarrollo de proyectos. Entonces empiezo a trabajar en investigación y desarrollo. Primero, investigación desde la investigación básica, en esta parte, y empiezo con mi proyecto de grado. Como les dije, mi proyecto de grado tenía que ver con cosas que a mí me gustaran mucho. Tenía que ver con cultura prehispánica, yo toco Malagana, y con el estudio iconográfico. Para resumirles y pasarlo rápidamente, fue estudiar un contexto, estudiar un objeto de estudio, clasificarlo, identificar sus partes, y luego empezar a revisar qué metodologías son las que me pueden ayudar a mí a generar una tesis. Estos fueron de los primeros proyectos que fueron de, digamos, un componente de investigación en diseño. La mayoría, y hasta ese momento la mayoría de los proyectos de grado eran al final como resultado un proyecto, un entregable, una multimedia, lo que sea. Entonces este fue, digamos, el primero, y tenía a la mitad de jurados en contra, otros profesores a favor, precisamente porque para ellos el resultado pues no era tangible, no era material, no era un proyecto, no era qué era. Lo que yo presenté, en este caso sí fue como una tesis. ¿Por qué? Porque yo empecé a analizar los elementos, encontré una metodología, encontré un sistema de caracterización de piezas. Esas piezas revisé, estas no son mías, estas son de la referencia, la metodología que me servía a través de otros autores. Empecé a tratar de aplicarlo con lo que yo sí tenía, que este es mi objeto de estudio. Y finalmente llegar a unas conclusiones, pero esas conclusiones se hicieron a partir del análisis sistemático de esas formas iconográficas. Unas hipótesis, bueno, aquí está uno de los elementos resultantes de la investigación. Y finalmente, ¿qué me da? A mí todo esto, todo el tema de investigación me da para 3 elementos básicos: analizar, caracterizar y determinar. ¿Qué analizo? El contexto. ¿Qué caracterizo? Mi objeto de estudio, que es tener un objeto grande, complejo, y empezar a determinarlos por sus partes. ¿Qué determino? Pues al final el resultante de esa investigación, que tiene que ver con todo lo anterior, contexto y el objeto de estudio. Cuando empecé en diseño, a mí me decían, hay una metodología muy sencilla y es como un triángulo. Hay una necesidad, hay un usuario, y como resultado tiene que haber algún objeto de diseño. Básicamente siempre se juega a lo mismo: analizar el contexto y el objeto final, o el objeto de estudio. Esto era simplemente investigación aplicada. No tenía en este momento un resultante como diseño. Me sigue gustando y todavía a veces leo sobre esto. ¿Qué me hubiera gustado hacer? Pues en mi maestría seguir, por ejemplo, con estas cosas que encontré. Encontré que todavía indígenas en Vera se maquillan de esa manera como se ha encontrado alcarrazas de hace 2000 años. Me llamó la atención. Estuve en Tierra Adentro, también me gustó, que encontraba que la parte interna de las cuevas, no sé, catacumbas, no recuerdo, hipogeos. De los hipogeos se parecían mucho a este diseño que tienen algunas casas. Y se quedó ahí, porque no he tenido tiempo todavía de estudiarlo y creo que ya me fui por otro lado más de la industria. Pero siempre hay elementos así que te vuelven y te conectan con lo que a vos te gustaba desde el comienzo. Yo quería ser arqueóloga y encontré en la arqueología y en el diseño la manera de poder combinarlos. Luego paso a diseño y desarrollo. Aquí ya es otro componente, ya es una línea industrial, ya pasa de ser esa investigación
aplicada a un producto final o un proceso. Empecé a trabajar con el proyecto que es de General Metálica. Ese proyecto era una investigación de mercados que había que desarrollar. El objeto de estudio era la actualización de un lapicero. Se hizo en diferentes fases. Esto es muy de sentido común. O sea, casi siempre la mayoría de la investigación tiene los mismos componentes que les decía anteriormente. El contexto, el objeto de estudio y empezar a analizar. ¿Cuál es la habilidad de diseñadores? ¿Cuál es la habilidad de nosotros? Y es que a diferencia de ingenieros y contadores y etcétera, nosotros somos empáticos. Nosotros tenemos un conocimiento en cultura general mucho más grande y más rico y todo el tiempo lo alimentamos. Somos divergentes, neurodivergentes. Nos inspira absolutamente todo y somos perceptivos a todo lo que nos rodea. Entonces, por eso nosotros somos muy buenos para hacer este tipo de análisis y desarrollos. Esta ya es la parte de investigación que se entregó. Este fue alguna de las cosas que se hicieron. Y como les digo, caracterización del objeto de estudio. Esto ya es una investigación como de elementos básicos de la competencia, caracterización de la competencia y algunos elementos que uno combina para inspirarse en el diseño. Esta parte, aunque es diseño más desarrollo, yo no entro a diseñar físicamente, entro simplemente a dar como un brief de especificaciones. Este es otro proyecto que ya se hizo directamente con la empresa. Yo ya empecé a trabajar directo con la empresa y fue para el desarrollo de una colección de cuadernos escolares. Lo mismo, aquí ¿qué pasó? Aquí ya todo ese tema que yo tenía como teórico se volvió real en la industria. Entonces ya aquí había un cronograma, ya aquí habían unos casos reales de negocio, un objeto real y un proceso de desarrollo industrial. Todo esto se hizo, investigaciones con el contexto, inspiraciones y tendencias, se revisaron tendencias globales y finalmente un focus group con los niños, porque al final aquí sí tiene que haber una aceptación del mercado. Entonces, de esta aceptación ellos escogieron unos diseños, sobre esos diseños ya se hizo la contratación con los diseñadores para comprar la colección completa. Entonces, este fue el resultado. Como diseño ya estaba trabajando con la otra de investigación y desarrollo. Y entra la I de innovación. Yo en este momento estoy en el proceso de que mi departamento o mi área de laboratorio se certifique en innovación. ¿Quién lo certifica? La ISO y CONTEC, en este caso, que es la norma técnica que regula eso. ¿De qué se trata? Pues que vamos a tener la investigación aplicada más el desarrollo de productos más un proceso que es revisar. ¿Cuándo es innovación? Cuando esa idea genera dinero. Antes es simplemente una idea. Pero cuando tú llevas esto al mercado, ya tienes entonces el componente de dinero y si eso es aceptado se vuelve una innovación. Hay diferentes tipos de innovación, que esto ya ustedes lo vieron seguramente en teoría. ¿Qué he hecho desde que estoy en Impador? O sea, esto yo entré en el 2015, ellos ya venían con un portafolio de hace muchísimo tiempo, desarrollaron un producto que es el producto que desarrollan a partir del yeso natural, un yeso que se calcina, se tritura con unos aditivos, finalmente se genera un producto que es el estuco o un mortero. A partir de ese momento hay algunos cambios de gerencia, de administración y empieza a ser como una rueda de hámster un poco más de velocidad. Y ellos quieren empezar a desarrollar más productos, más productos. ¿Por qué? Porque solo dependían de estos. Entonces, cuando estos se dejan de vender, porque ya hay muchos otros estucos en el mercado y más económicos, pues ya necesitan tener un plan B y es generar otras entradas. Entonces aquí se empieza a hacer análisis de mercado. Yo entré como analista de mercadeo, al año me pasaron a investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir con un formato de requisitos que es la entrada, o sea, la entrada de requisitos, requerimientos del usuario, del contexto, para poder hacer su desarrollo de producto. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Una persona que vaya al mercado, que les traiga la información de precios, información de la competencia, que hable con, en este caso, que son maestros de obra, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren mejorar, y eso es un estado del arte. Con esas solo 3 preguntas ya es un estado del arte.
Cuando ya se entrega todo esto, que se entrega a lo que nosotros podemos llamarle brief, en este caso es un informe del nuevo producto, se le entrega al área de investigación y desarrollo, al laboratorio, que es específicamente los químicos y los ingenieros de materiales, que empiezan a determinar eso que, por ejemplo, yo llamo, o los maestros de obra llaman trabajabilidad, y es que el producto con la llana se pueda mover fácilmente. ¿Eso qué traduce? Pues que necesita un aditivo especial el producto para que pueda ser manipulado de esa manera. Que necesita un tiempo en balde de X cantidad de minutos. Un aditivo diseñado para que me genere un tiempo largo de fraguado. Entonces, toda esa parte de traducción técnica la hacen ellos. ¿Qué me encargo yo en todo el camino de eso? De verificar si todos esos requerimientos se están cumpliendo. ¿Cómo lo hacen? Pues con un proceso de diseño que todos sabemos que es prototipo. Entonces el prototipo, sale el prototipo del laboratorio, hacen una validación interna, llaman a alguien para que internamente haga la aplicación y se evalúa. Si ese producto queda bien, cumplió las expectativas, listo, pasa a otra fase. Esa fase ya es una prueba industrial. En esa prueba industrial sale un producto, ya es unos lotes muy grandes de producto, y ahí ya hacen una validación externa. En la validación externa ya ellos revisan con una persona, ya sea con una constructora, con un contratista, si cumple con esas especificaciones. Pero aparte de eso, o paralelo a eso, pues hay un trabajo de chequeo de precios. Vamos a revisar otra vez el mercado, ya ha pasado, no sé, 6 meses, 8 meses, ya hay un alza, y vamos a ver el tema de diseño de empaque, la forma del embalaje, etcétera, 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 que va pasando en el camino. Como pueden ver, cada vez ha sido más y más proyectos, y ya no solamente se están hablando de los minerales que manejamos, sino de otros productos que ya manejan, por ejemplo, siliconas u otros aditivos. ¿Y esto qué hace? Que de un producto de 40.000 pesos, ya estemos hablando de un producto de 150.000 pesos. O sea, es incremental. Básicamente esta es la metodología. Nosotros manejamos esta que es Stargate. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas puertas, cada puerta es una validación o una aprobación de la gerencia. Se generan oportunidades, yo tengo que revisar constantemente nuevos productos. ¿Cómo verifico nuevos productos? Con plataformas a las que ustedes también tienen acceso en la biblioteca, que es Legiscomex, que son las que revisan importaciones y exportaciones de Colombia. Entonces, si yo tengo una competencia como por ejemplo Sika, que todo el mundo conoce Sika, yo puedo mirar qué importa Sika, puedo mirar qué exporta para saber qué vende. Y en lo que miro qué importa, puedo ver qué trae producto terminado, o puedo ver, por ejemplo, qué materias primas trae. Con esto que determino también el tamaño del mercado, con esto también determino el precio al cual ellos están comprando. Puedo entrar a revisar sus proveedores, y es una investigación ya de vigilancia tecnológica. Esa herramienta es de acceso gratuito en Univalle, en la biblioteca, y sirve muchísimo cuando uno hace investigaciones de mercado. Todo esto va pasando hasta que finalmente pues hay un precio y se suelta el mercado. Hay un seguimiento porque la gerencia se compromete a una junta, a una cantidad de ventas. Pero cuando ya llega, digamos, a ese punto, pues puede que sí o puede que no, puede que la competencia se baje un 30% el precio y ya tu innovación ya no pegó lo suficiente. Entonces, todas estas cosas pueden pasar y van continuamente en seguimiento. Estamos hablando solamente de productos en este caso. Este es el procedimiento en el cual estamos trabajando, porque trabajamos actualmente. Poco complejo, esto se acaba de presentar en una auditoría, entonces está como muy lleno de cosas todavía. Básicamente yo trabajo en este punto, o sea, como diseñador es uno donde entra en identificación e investigación de viabilidad, diseño, dependiendo del tipo de producto. Esta parte solamente en validaciones, verificaciones y prototipos. Realmente uno no es el que se unta, uno es el que diseña y el que está ahí pendiente y haciendo seguimiento. En las pruebas industriales tienes que estar pendiente porque puede haber mil cosas que ya no están dentro de tu, puede estar dentro de tu manejo, que se dañó una máquina, que no llegó la materia prima, etc. Y finalmente da la vuelta hasta que ya llegas a retroalimentación o a la divulgación en algunos casos.
se entrega al área de mercadeo, o sea, ya hasta ahí llego. Yo puedo entregarle a ellos alguna información de lo que hace la competencia, pero ya dejamos que ellos lo entreguen, o el área comercial haga el manejo que se le dé. Hay unas estrategias aparte que uno puede entregar como ideas, pero ya se salen de mi área como investigación y desarrollo. Este es el portafolio de Inpadoc. Inicialmente, cuando yo entré, solamente se trabajaban en esos dos de arriba, sector de la construcción y minerales industriales. Y en estos 10 años hemos trabajado, bueno, en 5 años hemos trabajado esto y estos dos se están desarrollando. Entonces ya deja de hablar uno de producto, sino que empieza a hablar de unidades de negocio. Para eso existen cantidades de plataformas, metodologías. Eso es una plantilla de trabajo con el CECI, en donde ellos hacen un diagnóstico de la innovación y te empiezan a generar como una ruta de cómo debes mejorar. ¿Por qué? Ya no estamos hablando de productos, vamos a hablar ya de estrategias del negocio. Les voy a devolver un poquito en esto que es el contenido de un informe de viabilidad. Esto es lo que yo trabajo. Este informe a veces se hace tanto para producto como para proyecto. Les iba a presentar, no sé si alcance, un proyecto que se hizo hace algún tiempo con el desarrollo de un mineral que se llama bentonita, que es la que se hace para la arena para gatos. Ahí se hace todo lo que les acabé de decir de investigación. Todo esto tiene que cumplir ese informe de viabilidad. Desde la investigación de mercado, que es donde yo aporto aspectos técnicos del producto, algunas partes. Mi equipo es una química y un ingeniero de materiales. Entonces yo hago esta parte, mis compañeras químicas trabajan en la otra parte que es especificación de producto y un compañero, el ingeniero, trabaja desde el proceso. Entonces, de esta manera, cuando nos entregan una orden de trabajo de investigación, nos repartimos de esta manera y hacemos el consolidado y presentamos como un informe de viabilidad. Muy similar al trabajo de proyectos, que voy a pasar rápido. Y bueno, ya ahora todos, digamos, toda la industria, y hay unos intereses que ya son reglamentarios y es el tema de irnos cada vez más hacia la sostenibilidad. Entonces nosotros como diseñadores, pues sí, obviamente tenemos dentro de nuestra ética llegar a mejorar productos y servicios. Ya además está reglamentado, entonces siempre van a haber algunas iniciativas. ¿Qué pasa? En el caso de nosotros trabajamos en materiales para la construcción, pues ya se exige que existan unos materiales que cumplan con neto carbono, sellos ambientales. Las constructoras necesitan que algunos productos les generen unos puntajes, eso se llama H, para ellos poder tener algunos beneficios adicionales. Entonces, cada vez más, todo lo que nosotros estábamos hablando de producto y todo lo que yo trabajé de producto, pues ya no es tan visible ni lo van a vender tan bien. ¿Por qué? Porque ahora, además de toda la innovación y certificados de calidad, ahora me van a pedir que sea sostenible. Entonces, ahí empiezan a revisar y ese es el nuevo proyecto. O sea, ¿cómo hacer que los productos que ya tenemos sean sostenibles? Tenemos un producto que se consume, que es mineral, o sea, que es natural, que se trabaja a través de la extracción de minerales. Nos comemos una montaña, que además utiliza unos aditivos que también son unos químicos, que además llevamos al mercado un producto dentro de una bolsa de plástico, que también hay una reglamentación sobre eso, y que además en todo el proceso y la cadena productiva pues hay unas emisiones de carbono y algunas cosas. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo de innovación, ahora tenemos que cumplir con ser sostenibles. Entonces ahí es donde empezamos otra vez a hacer el ejercicio de cómo podemos llegar a eso. Cuando una empresa está certificada por el ICOMTEC, es un valor agregado para quien la contrata o compra sus productos. Cuando está certificada en la ISO, esta ISO es la de innovación, es la de gestión de la innovación. ¿Qué tiene? Pues una diferenciación con otras y que además permite que todo ese proyecto que les acabo de contar, que son todas esas estrategias, pues las podamos hacer a partir de esta norma. Si nosotros podemos certificarnos en esta norma, podemos llegar a empezar con los proyectos de sostenibilidad. O sea, son muchos requisitos para poder llegar a hacer algo.
Como les decía, entonces ya no estamos hablando de productos, ya estamos hablando más allá de procesos, de modelos de innovación, estamos hablando de innovación empresarial. ¿Cómo todo esto llega a innovación empresarial? Entonces yo ahí paro y digo, yo como diseñadora gráfica que empecé haciendo empaques, llegué a innovación empresarial. Llegué a sentarme en una sala con una junta de socios. Llegué a estar, y estoy en este momento, en los comités de mercadeo y ventas, el comité de innovación. Estoy también a veces en una cosa que se llama planeación estratégica, que es cuando la empresa para y dice, vamos a actualizar la misión y la visión. Vamos a ver por dónde nos vamos a ir, vamos a ver a qué le vamos a apuntar. Entonces, hay mucho camino por recorrer, como lo vieron. Yo les decía, uno no es solo la diseñadora gráfica, no es solamente el especialista en mercadeo, sino que uno va haciendo, casi que en este momento la ruta te va llevando. ¿Por qué? Porque hay personas que ven, primero que te gusta lo que estás haciendo, que te sientes cómodo, que encontraste algo que te apasiona. A mí me gustaba mucho el tema de construcción y me gustaba también ser arqueóloga, pero también me gustaba ser arquitecta y tenía muchos intereses. Pero todo esto es porque también me gusta la investigación y me gusta el trabajo del campo. Entonces, cuando uno entiende el campo, que es el mercado, y entiende también las necesidades de una empresa, ya tú tienes una percepción más grande, una visión más amplia. Cuando tú ya conoces los procesos, además en ese proceso tú conoces al operario, que es la persona que está día a día batallando con una producción, y luego te vas y te sientas a hablar de innovación empresarial con un comité de junta de socios. Entonces tú tienes una percepción más grande. ¿Cuál es la habilidad? Y la reconozco, que mis compañeros a veces no la tienen y se quedan, que los químicos, contadores, tengo ese problema con nosotros, son muy sesgados. Entonces cuando pasa algo y necesitan que resuelvan de forma creativa, llaman siempre al diseñador. Ah, mira, ¿qué vamos a hacer para esto, y por qué no lo hacemos así? O vamos allá y hablemos con la gente. Entonces cuando uno ya se baja de ese ego de que tú eres el profesional, sino que te bajas y hablas con el del operario, él te va a contar, no, mire, es que el problema es porque esto y esto, es que mire que pasa esto. Entonces ahí es donde tú empiezas a meterte y que tu facilidad y empatía como diseñador logran este tipo de cosas. Logran que tú tienes también además el concepto de cultura general y por lo tanto tú estás más receptivo a las tendencias, a todo lo que pasa con la competencia, estás más abierto a inspirarte en cosas, a hacer la conexión y relación de ideas diferentes y que de pronto puedes ver si resultan acá. O sea, todo eso da la facilidad cuando uno tiene un pensamiento de diseño. Eso ahora también lo certifican y se llama Design Thinking. ¿Ya no queda más? Entonces, eso era lo que quería comentarles. Eso es más o menos lo que uno trabaja y desde la perspectiva del diseño puede llegar, y que este caso es mi caso particular, mi recorrido.